¿De dónde arranca Simones? Simones, a mí me gusta siempre decir que sin Diego no hay Simones y sin Laura no hay Simones. Lo cierto es que, a ver, por un lado, yo soy actuaria, trabajaba de actuaria, estudié muchísimo para ser actuaria, pero bueno, por suerte encontré en la vida un giro para un poco salir de ahí porque no me gustaba lo que hacía. En ese momento éramos novios con Diego. Diego ya estaba metido en lo textil de una forma muy incipiente, por decirlo de alguna forma, estampando remeras con una marca muy, muy pequeña. Y un día se nos ocurre hacer unas fundas de computadora. Obviamente la marca no nació con la identidad que hoy tiene, arrancó sí con el nombre Simones, que Simón era nuestro perro. Ahí pensando el nombre, yo siempre soy un poco loca de los animales, en específico los perros. Lo fui contagiando mucho a Diego. Así que bueno, surge el nombre, surgimos con esas fundas y en 2011 una primer feria en Puro Diseño donde fuimos con esas fundas. Yo seguía trabajando como actuaria, fue algo en paralelo, y ahí arrancamos. Con estas fundas que tenían color, estaban buenas y demás, pero no tenían la gran identidad que vino al año siguiente, en el 2012. Que ahí fuimos con un bolso. Yo me gusta decir que a veces uno no inventa nada. Digamos que está casi todo, no todo, pero casi todo está inventado. Me parece que el gran desafío es lograr darle una vuelta a algo que ya existe, ¿no? Y nosotros llevamos un bolso que estaba confeccionado, que esto fue, sí, de la mano de Diego, sin duda, confeccionado en gamuza sintética, que era una tela que existía, pero que no se usaba en marroquinería y que al ser sintética permite ser estampada sublimada. Y ahí arrancamos con la identidad de los perros, que luego se convirtieron en personajes, y adentro tenía un corderito. Bueno, en esa feria vendimos... No sé, no te puedo ni explicar la cantidad. Creo que no hubo persona que entre a esa feria y no se lleve un producto nuestro. Y bueno, y ahí arrancó una... Perdón, te interrumpo un segundo. Previo a eso, bueno, el sistema, nosotros teníamos un sistema, yo tenía un sistema de estampería, que era la sublimación, las fundas de computadora, estas que decía Lau, bueno, nosotros las estampábamos, nosotros veíamos que en el mercado había solo fundas negras, azules, de neopren, comunes, entonces las estampamos y le damos como una impronta un poco más divertida. En un momento nos dimos cuenta y nos empezamos a hacer la pregunta que se hacen todos cuando empiezan con un negocio, de cuántas fundas de computadora puede un consumidor comprar, ¿no? Digo, ¿cuántas te compras? Entonces la rotación era muy chica. Entonces ahí como que fuimos a otros productos. Sí, no, y también está bueno decir que hubo un contexto, ¿no? Bueno, siempre hay un contexto. Lo importante es saber leerlo. En ese momento, año 2012, 2011, 2012, empezaba un proceso muy, ¿cómo se dice? Largo, gradual. No, completamente distinto, opuesto a lo que hoy estamos viviendo. Era un momento donde se iba lo importado. Claro. Entonces... daba lugar a lo que se estaba fabricando. Se iba, ¿no? Había menos importado. Yo no me olvido nunca. Lindo tema para arrancar. Sí. No. Distinto al de ahora. Distinto al de ahora. Por eso época, cuando época. a veces a mí me preguntan, bueno, ¿y qué consejo? Leer el contexto. Eso es hasta de lo más importante. Uno ir para adelante, pero leer el contexto. No todo se puede hacer de la misma manera en distintos momentos. Recuerdo yo trabajaba como actuaria, volviendo de la superintendencia de seguros por calle Florida, entrar a Falabella, que en paz descanse. Y había como una cesta con fundas de computadora que las estaban rematando, estaban buenísimas, chinas, con telas espectaculares, y quedaban 3. O sea, y me quedó como grabado, ¿no? Entonces, bueno, Simones nace fabricando, produciendo, en un contexto que era para eso, favorable. Uh-huh. ¿Vieron la oportunidad? Sí. Ok. ¿Dónde el producto es un producto distintivo? Es un producto que no es solo la marca, sino que es el concepto distintivo. Sí. Yo no sé por qué particularmente yo lo tengo muy asociado a la costa. No sé por qué. Por lo colorido, por lo alegre, porque evidentemente te lleva a un lugar feliz y posiblemente ese sea el tuyo. Y creo que viste, cuando te vas de vacaciones, necesito un neceser de esto, necesito una funda de esto.
la familia, mi hija y mi esposa, y consumen. Entonces, gracias. Le mandamos un saludo. Vamos con eso. Es un producto presente por ahí en las vacaciones y eso. Sí. ¿De dónde sale esta idea del concepto general? Porque no es solo la marca, no es solo el personaje, no son solo los colores. ¿Cómo llegaron a esa idea? ¿Es un diseño de ustedes o lo laburaste vos, lo laburaste con un diseñador? ¿Cómo llegaron a eso? A ver, la idea es completamente nuestra. No somos ilustradores, ni Diego ni yo. No nos hubiera ido nada bien. Tenemos un equipo de ilustración, pero lo más importante, creo que el hito que marca a la marca es los personajes. O sea, obviamente todo eso fue acompañado con calidad, con innovación, en telas, en no quedarnos en, bueno, esto se vende y funcionó bien, bueno, ¿qué más vamos a hacer después de esto? Pero principalmente creo que lo que hizo que Simones crezca de forma exponencial, nosotros pasamos, cuando arrancamos, obviamente arrancamos siendo nosotros, con alguien que nos ayudaba, una ilustradora, y en un año pasamos a ser una empresa de 100 personas. Sí, ahí... fue muy rápido. Fue muy rápido. En esa feria, sigo el relato un poco de la feria esta Puro Diseño. Lo que nos pasaba es que generamos este producto distinto porque era un bolso que tenía, gamuza sintética, que es una tela muy característica nuestra, con corderito adentro y estampado por fuera. Y eso, la verdad que, pegó mucho como producto. Lo que nos pasaba es que llegábamos a la feria y antes de la apertura, los mismos feriantes nos liquidaban el stock. O sea, nosotros llegábamos y no llegábamos a poner el producto en exhibición, que los mismos feriantes, cuando abría la bolsa para poner, porque atendíamos nosotros obviamente, nos liquidaban todo el stock. Entonces dijimos, acá tenemos una bomba en la mano, tenemos, un gran producto y una oportunidad muy grande. Así que empecé a llamar a los talleres que en ese momento conocía y que, estaban como, diciendo, hacen... Con lo que se fabrican las botas estas de esta marca UGG y demás, están haciendo bolsos y no sé qué, que esto, que lo otro. Pónganse a fabricar ya. Entonces, esa feria nosotros nos fue muy bien, y empezamos a adquirir muchísimos clientes mayoristas. Llegamos a tener casi 600 clientes mayoristas y de repente pasó algo, que fue hito también, que Lau dijo, hay que hacer marca. Y ahí nos empezamos... Antes que eso... todo, a veces, el emprendedor sale mucho, hay mucho de instinto, mucho que te vas dando cuenta en el momento. No es que hay una planificación, como tal vez uno... Voy a tener éxito la semana que viene. No existe eso. No existe. Lo que nos pasó fue que después de ese boom de la feria, obviamente lo que hacíamos nosotros era fabricar, muchos fabricantes lo pueden hacer, entonces nos empezaron a copiar. Pero de forma grosera. ¿En cuánto tiempo los estaban copiando? Eso es importante para el que está escuchando del otro lado. Sí. Que te van a copiar siempre. Meses. En 2 meses ya teníamos copias en la calle con nuestras ilustraciones. Obviamente era un producto mucho más feo, pero no importa, las ilustraciones la agarraba del producto, le sacaban una foto y eso lo bajaban y lo estampaban y empezaron a copiar el producto. Y el producto empezó a estar por todos lados con copia. Entonces ahí tuvimos una amenaza muy fuerte y una oportunidad. Sí, que en ese momento fue, lo recuerdo en la sensación del cuerpo, fue como mucha bronca, porque aparte yo decía, que los copien a los grandes, a nosotros, dale, de verdad. Y lo que arrancó siendo una gran amenaza se convirtió en una oportunidad porque nos obligó a poner primera, y poner primera para nosotros fue hacer marca. En ese momento vendíamos a muchísimos mayoristas. Entonces, claro, el producto se veía, era el bolso del perrito que circulaba por todos lados, pero nadie así reconocía. Nos catalogaban era el bolso del perrito. Pero nadie reconocía la marca Simones. Entonces nos dimos cuenta que tenemos que hacer marca. Ok, hermoso. El título es Tengo que hacer marca. ¿Cómo haces marca? También estamos hablando en un contexto donde las redes sociales estaba Facebook, vendíamos por Facebook, pero no. Sí, en ese momento era Facebook y no mucho más. Casi que no existían las redes sociales. Y nuestra manera de hacer marca fue por 2 caminos. Repito, esto no fue todo planificado, fue lo que... Andando. Y fue por 2 lados. Uno fue poner nuestros propios locales. Así fue como en 2013 abrimos Alto Palermo y Palermo. Sí, que
te pongo un paréntesis ahí, Lau, está bueno, el relato va espectacular. Pero te pongo un paréntesis que es, bueno, tenemos que hacer marca y tenemos que poner nuestros propios locales. ¿Cómo hacemos? No teníamos... ¿Pero por qué sentían que tenían que poner el local? Porque si no, nosotros no poníamos nuestros locales y no mostrábamos nuestros productos todos, digamos, en una tienda, esto de la copia nos iba a pasar por encima. Entonces, en esta poné primera... y había una experiencia... Y era un mundo no tan digital también. No era digital, era muy incipiente el digital. Contábamos una historia. Simones cuando nace, a ver, yo dije que hubieron como dos caminos. Uno fue el de las tiendas y el que se dio en paralelo fue que esas ilustraciones de perros, de gatos y de animalitos se convirtieron en personajes. ¿Cómo se convirtieron en personajes? Con un nombre. Algo que suena tan sencillo generó eso. Entonces ahí nacen Sofía, Pierre, Rodolfo, Gina y un montón más que al convertirse en personajes lograron generar en la gente que seguía la marca, que le empezaba a gustar, fans. Realmente gente que empezaba a amar la marca y a amar esos personajes. Las nenas empezaban a festejar sus cumpleaños con Sofía y todo algo orgánico que se generó, que fue como el hito más importante, creo que en estos 15 años casi. Luego en un momento me dice, bueno, hay que ponerle nombres a los personajes. Yo digo... No, a mí no me importa muy poco cómo llame, o sea, nosotros necesitamos vender. Y a mí me dice, le tenemos que poner nombre a los personajes porque hay que generar storytelling. O sea, hay que empezar a generar con estos personajes un storytelling, generar emoción en el consumidor, que es un poco lo que hoy hablan en el tema de redes, ¿no? Generar emoción en el consumidor, digamos, esa conexión de comunidad. Bueno, empezamos a generar personajes y ya estamos con un storytelling y generando producto, una historia contada con producto. O sea, igual quiero decir algo que a veces uno en el momento ni siquiera te das cuenta lo poderoso que es esa decisión que tomaste. Cuando nosotros le pusimos nombre y surgió todo este camino, también se dio como todo muy, muy orgánico y salió bien, ¿no? De bueno, las ilustraciones tenían nombre, eran personajes ya adorables, todo, y teníamos el lugar donde contarlo, que eran nuestros locales. Pero fue, yo no sé si 1 o 2 años después que yo me di cuenta de la importancia que tuvo esa decisión cuando en una reunión, nosotros hace muchos años nos dieron un premio Mercurio por marketing y demás, y en esa primera reunión que tuve con ellos, la primera pregunta que me hicieron es, ¿quién se le ocurrió ponerle nombre? Y dije, pará, parece que fue muy importante, como que hasta uno está adentro y no te das cuenta. Digo, vos vas y nosotros fue tan rápido todo que también teníamos poco tiempo para detenernos a pensar esto, ¿no? Como que a veces uno no se da cuenta en el momento la importancia que tiene lo que va haciendo. ¿Y vos crees que podés pararte a pensar? Porque viste que uno lo escucha, lo escucha después y decís, ok, entonces era esto. Tengo que pensar el nombre. Pero es muy difícil saber qué es lo que funcionó antes, ¿no? O lo que va a funcionar. Entonces por ahí decís, bueno, necesitamos el nombre. Por ahí esa decisión no tenía el peso, como decís vos, de que iba a empujar tanto la marca, ¿no? Sí. Pero de alguna forma vas caminando y te vas encontrando. Yo creo que es el mismo camino del emprendedor. Sí, totalmente. El que va encontrando, el próximo desafío, sí. y vas desarmando. Y termina siendo lo que termina siendo un factor importante. Sí, la verdad que importantísimo, porque la gente ya identificaba el producto con los personajes. Entonces yo quiero el bolso de este personaje. De hecho contábamos una historia, digo, el cliente venía en ese momento a la góndola del Alto Palermo. Esa historia es espectacular. Ya sé lo que querés contar. Esa te la dejo para que la cuentes vos. Es difícil esto. Nosotros somos marido y mujer. Estamos llevando bien. Estamos bien. Llevamos, ¿cuánto? 16 años de marca. ¿Cuánto son 14 años de marca. Estábamos bien, estamos perfectos. Sí. De hecho, nosotros nos casamos en el 2012. O sea, fue todo muy de la mano. Nuestro primer hijo nace... 2014. Pipe nace en el 2014. Fue todo como... junto. Sí. Dije, ¿para qué vamos a complicar esto? Emprendamos. Vamos de la mano. Fue todo de la mano. Los perros, todo. Un montón. Pero lo que quería decir es que, la historia. por supuesto que no alcanza con abrir un local. No.
abro un local porque quiero contar. El local es un medio para, ¿no? En nuestro caso fue un medio para contar la historia de esos personajes. Entonces, en ese momento se pensaba todo un mundo donde Sofía, Pierre, Rodolfo estaban en una playa en Hawái, entonces todas las ilustraciones que después iban a los productos. Entonces el cliente venía y nosotros o la vendedora le contábamos toda la historia, ¿no? Porque había todo un mundo mágico, que eso fue muy importante. Entonces se contaba algo que no se podía transmitir en el local mayorista que revendía nuestros productos. ¿De quién sale eso? Más allá de que las cosas se discuten, ¿no? En el negocio. Pero ¿quién dice un día, che, tenemos que contar una historia de con este? Detrás del algoritmo es presentado por Prime Logistic, Boti, Milbrands. Bueno, yo estoy más en la parte de producción y Lau está más en la parte de la estrategia, pero lo digo yo, pero... Porque ¿sabés lo que me vuela la cabeza? Sí. Que seas actuaria y que generes la estrategia. Bueno, es que está seteada, yo siempre digo, los actores están como seteados un poco para el tema del riesgo y de la estrategia. Es decir, siempre están, yo lo digo, lo puedo decir yo, quizás no lo puedo decir vos, pero yo... digamos, en este mundo, digamos, tan competitivo, donde hoy, bueno, por ejemplo, ser emprendedor quizás está mucho más sencillo de lo que fue en ese momento, porque vos con las redes y demás podés atacar la misma cantidad de público que una marca ya establecida. Pero en ese momento necesitabas medir un poco del tema de riesgo y tener una estrategia armada, chica, porque la verdad que no había un manual, como decía Lau en su momento, para medir un poco eso y decir, bueno, es por acá. Alguien tiene que decir es por acá. Entonces lo que hubo fue pensamiento estratégico. Sí, pero también voy a decir, yo creo que lo que estudiamos no nos define, es una partecita más. De hecho, ¿no? Digo, sí, totalmente. Que salimos del secundario con 17 años y ahí nos dicen, bueno, ¿y qué querés hacer? ¿Qué te gusta? Y qué sé yo. En ese momento yo pensé, no sé, como me iba bien con los números y actuaria, me dijeron acá, yo también hay un tema mío personal, que en todo emprendedor se juega mucho, digo, no, cualquier idea no la va a llevar a cabo igual, ¿no? O sea, lo que somos y cómo somos es algo fundante. En ese momento me llamó la atención que era un desafío, porque la carrera era difícil y matemática, no sé qué. Me gustaba y qué sé yo, lo fui descubriendo cuando empecé a trabajar, ahí me di cuenta que no. Ahí empezó ese recorrido de buscar, bueno, ¿qué hago? De hecho, cuando también siempre a veces cuento, cuando yo arranca Simones, que era algo muy, muy chiquito, para que situarlo en tiempo y espacio, yo renuncio a mi trabajo de actuaria, que no era renunciar al trabajo, era renunciar a una decisión. Al ser actuario, ¿no? Ser actuario. Yo me voy en junio 2013 y Simones ya venía desde... Sí, ya corría. Yo me tomaba las vacaciones, iba a Feripursenio. Bueno, obviamente no teníamos hijos en ese momento. Pero digo, fue una decisión súper difícil para mí. Me acuerdo que me junté en un bar con mi mamá para contarle que iba a dejar y mi mamá me dijo, ¿qué vas a dejar para hacer bolsos con perritos? ¿Viste? Como, para hacer bolsitos. Claro. Aparte, imagínate, me llamaba mi suegra y me decía... Che, digo, escúchame, la estás llevando por un camino que no era el que teníamos pensado. Básicamente, le digo, Betty, confía porque esto va a estar bien. Y aparte, nos va a dar mucha felicidad y nos da mucha felicidad. Digo, ahí esto de, bueno, tenés una cuestión de necesidad, pero también esto de, che, me gusta lo que estoy haciendo y creo que tiene mucho potencial. Y volviendo un poco al relato, nosotros dijimos, bueno, tenemos que poner los locales para, de alguna manera... pegar primero, siempre corriendo muy adelante lo que nos estaba pasando, que era esto de las copias que nos seguían, que venían, nosotros estábamos en puro diseño en ese momento y no nos duraba, me acuerdo, 2 señoras peleando por un mismo bolso, que era el último que quedaba, y tiraba uno de cada correa y le digo, se va a terminar rompiendo y no va a haber para ninguna de las dos. Claro. Esa situación, dije, esto es un boom. Entonces dijimos, bueno, toquemos la puerta de IRSA, no sé, tenemos que ir, ¿dónde querés estar? En Alto Palermo. Bueno, shopping, viste, exclusivo, qué sé yo. Bueno, toquemos la puerta, sin contacto, sin nada, vamos, toquemos la puerta. Y bueno, así fue que Lau tocó la puerta. ¿Querés contar la historia de esa? No, obviamente
fue, bueno, ¿a quién llamo? ¿Cómo, no sé, vas a administración? ¿Qué haces? Bueno, costó, logramos que nos escuchen. Y ahí fue cuando logramos tener una llamada con alguien que trabaja en IRSA, en las góndolas, y le contamos un poco. En ese momento ya teníamos una web. O sea, en eso fuimos bastante precursores, porque ya teníamos, o sea, fue lo primero que tuvimos. Obviamente muy rudimentaria, pero estaba. Pero bueno, nos permitió mostrarle, mirá, hacemos esto. Y le gustó. Ahí fue cuando lo invitamos a nuestro espacio seguro, que en ese momento era Feria Puro Diseño, que era la del 2013, ya era el tercer año, ya nos sentíamos los reyes de la feria. Éramos los que más vendíamos en esa exposición. Y bueno, pudo ver, ¿no? que bueno, esto funcionaba. Vinieron un día de lluvia a la rural, 15.000 personas en la feria. Cuando llegaron, les dejé las entradas. Esto también habla un poco de toda la estrategia que tuvimos ahí. Les dejo las entradas ahí en la entrada, en la caja. Vienen, cuando llegan, nosotros estábamos atendiendo, así, vendiendo a dos manos. Y claro, cuando vieron eso, dijeron, pero esto es un boom, explota. Bueno, ¿qué shopping quieren? Y Lau, que vivió siempre toda su vida... vieja, pero bueno, antes de que se cree el Alto Palermo, lo vi nacer. Alto Palermo dijo, Alto Palermo no, bueno, Alto Palermo no. O sea, esto... De hecho, IRSA, bueno, tiene muchos shoppings y demás, y era, bueno, no, primero, ¿por qué no van a un shopping nuevo, que era Arcos? Vayan ahí, después, no sé qué. Por suerte dijimos no, porque Arcos estuvo un año cerrado con las góndolas puestas y demás. Nos clavamos y fue Alto Palermo. No, bueno, para Alto Palermo tiene que haber Alto Palermo y tal. No, Alto Palermo. Bueno, lo logramos. Abrimos Alto Palermo. Seguido a eso abrimos en Palermo, El Salvador y Armenia. Yo viví mi vida de soltero, digamos. Tuve un tiempo viviendo ahí en la calle El Salvador, entre Armenia y Gurruchaga, y dije, ese local del frente, en algún momento lo voy a tener. Y siempre pensando así, como ese localcito, que eran 18 metros, era un local muy chiquito, al lado de un bar, me acuerdo. Ese localcito lo voy a tener en algún momento. Y bueno, nada, se dio la posibilidad que abrimos en Alto Palermo y abrimos en Palermo paralelo a eso. Sí. Ya teníamos los dos locales. Así que... Y yo estaba embarazada. La está embarazada. Para sumarle, para que se entienda el nivel estaba embarazada. ¿Cómo podemos desafiarnos un poco más? Sí, estaba embarazada y dijimos, bueno, atendí a Lau en Navidad, noche shopping, en los shoppings. Estaba Lau en la caja y yo cobrando, vendiendo. Y escuchábamos historias de la gente que venía, teníamos fila para comprar, me acuerdo. O sea, era una cosa espectacular, había fila para comprar, la góndola era una góndola chica, no era un local, entonces la gente hacía fila. Y escuchábamos historias de dos señoras que estaban comprando, no, porque esta marca es una marca brasilera que se vino a instalar acá y yo la atendía. Y entonces le decía, bueno, no, porque no sabía, es una marca brasilera, sí, y la verdad que la están rompiendo en Brasil, ¿eh? O sea, es una cosa espectacular. Yo dije, bueno, y Lau cobraba y me miraba a mí y yo la miraba a Lau y era hermoso. Pero también porque eso era un momento donde un producto original y de calidad podía ser argentino. Por suerte eso cambió. Eso cambió. Pero en ese momento... Era la forma en que la gente lo interpretó. Sí, en ese momento era, si viene de afuera está bien, si está hecho acá, no sé. Entonces, pero bueno, eso cambió. Eso cambió, sí. Así que un poco la idea era esa, seguir generando marca y empezamos a generar marca. Toda una historia, digamos, cada desafío de ustedes fue para afrontar un riesgo, un potencial riesgo. ¿No? Decir esto de, vamos a ponerle marca porque nos están copiando, vamos a poner los locales para crear, para poder contar una historia, vamos a ponerle nombre a los personajes. Sí. Y después también un tema de todo eso viene acompañado con estructura. Cuando vos hablas del riesgo, bueno, sí, y ese crecimiento tiene su parte B de responsabilidad, de miedos, al fabricar nosotros Simones diseña, fabrica, comercializa, y bueno, todo eso al ser interno demandaba mucha estructura. Entonces también ese riesgo esta es toda la parte como linda y sonriente y feliz, pero bueno, mucho miedo
Bueno, ¿y cómo se sostiene todo esto? Cuando logramos entrar a Alto Palermo, también fue mucho miedo. Yo era la primera vez que firmaba un cheque en mi vida y de repente estaba prechequeando un contrato carísimo, sin saber si iba a poder bancar esos alquileres, claro, y con empleados. Entonces todo eso también... Vos ponés los cheques. Vos ponés los cheques un año postdatado. Sí. Entonces vos decís, este es mi número. Entonces la agarré a Lau, en un momento le dije, actuaria, ahora sí te necesito. Hacen las cuentas. Necesito tener un punto de equilibrio de esto, ¿no? Todos los gastos, esto, ¿cuántas unidades hay que vender? ¿Cuántos Big Bag? Porque el Big Bag el Big Bag era como nuestro Big Mac, sí, digo, en un bolso, sí, cónico. ¿Cuánto está por casa dando vueltas. Y dura. Viejo, sí, es viejo, pero la calidad sigue. Hay que vender 6.77 bolsos por día. Yo cuando estaba solo, digamos, vivía solo y trabajaba, hacía producto terminado para algunas marcas, muy chiquito igual, tenía mi máquina de estampado al lado de mi cama, vivía en el pasaje Virasoro ahí en Palermo. Y cuando salía a vender, decía, bueno, para pagar el alquiler necesito tanta plata por día. Digo, tengo que vender tanta, hasta que no termino de vender eso no vuelvo a mi casa. Digamos, yo siempre trabajé de la misma forma y entendiendo eso. Entonces le dije a Lau, ¿cuántos bolsos tengo que vender? ¿Cuánto tenemos que vender acá para que esto sea break-even, ¿no? Que sea el punto de equilibrio? Y me dijo 6.77 bolsos. Si vendemos eso o más estamos bien. Y vendimos mucho más que eso. Y nada, ya cuando pasaba Navidad y yo iba con las bolsas de mi auto a la góndola, subía por la escalera con las bolsas y venía el gerente del shopping y me decía, che, esto es un shopping, no estás en una feria, no estás en pura... Pues yo seguía con el mismo mindset de feriante, digamos. Le digo, yo no paro de vender y te voy a mostrar algo más. Cuando yo abra la bolsa, con toda esta gente que está haciendo la cola, vas a ver cómo... Quédate un segundo acá. Nosotros siempre tuvimos que demostrar, a nosotros se nos complicó mucho el tema del ingreso al centro comercial porque estaban los tanques, estaban las marcas grandes. En ese momento, de nicho, no había casi nada. Entonces nosotros veníamos con una propuesta de nicho nueva, fresca, pero que no nos avalaba, no teníamos, viste, atrás un tanque para decir, che, tenemos una espalda. Entonces veníamos con algo nuevo y no nos confiaban mucho. Entonces todo el tiempo tenían que demostrar que sí funcionaba. Entonces le digo, quédate 2 segundos, cuando abra la bolsa vas a ver lo que pasa. Dicho y hecho, yo sabía lo que pasaba porque ya lo había experimentado. Entonces abría la bolsa y se tiraban adentro de la bolsa para ver qué era lo nuevo. Esta estrategia de venta, te diría, sin desmerecer 11 flores o lo que sea, funcionaba muy bien en el centro comercial. Entonces ahí es como que decías, wow, o sea, claro, yo no le puedo decir nada a este pibe que sube con las 2 bolsas en plena Navidad, abre las bolsas y la gente le gusta y vende y ya se generó un nuevo modelo de... Yo creo que, mira... abrimos una muy buena ventana en los centros comerciales para muchas marcas, nosotros y algunas más que estaban en ese momento, que no estaban consideradas porque no eran las marcas grandes, entre comillas. Entonces, me parece que fue un hito, un momento importante que se generó que muchas marcas puedan tener esa barrera de acceso, digamos. Sí, de hecho, esto que cuenta Diego de nosotros siendo una marca... a mí me gusta decir, digo, nosotros, Simones nace, digo, ni yo ni Diego venimos de familias de empresarios. No, mi papá tiene una vidriería, el papá de Lau una imprenta. Ahora estaba jubilado, tenía una imprenta, digo, chiquita, o sea, realmente fue algo que se creó de nosotros. Y de hecho esto de marcas como tanques y grandes y bla, lo mismo nos pasó cuando surge el negocio de las licencias. Porque con esto que volviendo al nombre y los personajes y ese mundo que se genera de Simones, nos trajo un negocio nuevo, sí, hermoso, desconocido, totalmente desconocido para nosotros y que también rompió con algo, porque siempre las licencias que son propiedades, Bob Esponja, Disney, los Minions, Hello Kitty, o sea, estamos hablando de licencias y de tanques. Gigantes, mundiales, que tienen películas, que tienen, bueno, de todo.
Y de repente Simones ahí nacía con sus personajes, con Sofía, Rodolfo, que tenían la misma venta o más que esos tanques. Entonces ahí surge el negocio de las licencias cuando los que se dedicaban a ese mundo empiezan a observar lo que estaba pasando. Y bueno, y ahí empezamos a ver lo que, bueno, y hoy es de los negocios más importantes y que a mí más me gustan de la marca, ¿no? Que nos permite que nuestros personajes estén en una cartera y que estén en un anteojo, que estén en blanquería, que estén en indumentaria, poder hacer una cápsula con Peabody donde sus vitroconvectores estaba Sofía, Rodolfo, Pierre, y que te lleva a... Sí, un abanico de productos muy grande.